Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. La campaña presidencial ha estado marcada por la propuesta en el tema pensional de Gustavo Petro, que incluso ya fue debatida en este espacio ampliamente por defensores y detractores de la iniciativa. Sin embargo, el presidente Iván Duque reavivó el debate anunciando en un evento en la Casa de Nariño que las administradoras de los fondos de pensiones privados invertirán 4.5 billones de pesos en proyectos de infraestructura en el país. Algunos interpretaron este anuncio como una jugada política del presidente para defender a los fondos privados de pensiones y atacar la propuesta de Petro, que previamente fue duramente cuestionada por Asofondos. Pero el tema no es sencillo de analizar, pues la inversión de los recursos de los fondos privados no es algo realmente nuevo, pues realmente hay 33 billones de pesos invertidos en otros proyectos de infraestructura a lo largo y ancho del país. Pero, ¿qué hay de novedoso en el anuncio de Duque? ¿Por qué el tema pensional se está volviendo en un tema clave y que ocupa la agenda de la campaña por llegar a la presidencia de la República? ¿Qué pasará con la necesaria reforma al sistema pensional? Ese es el tema de conversación y de debate esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Y es que este asunto, el tema de pensiones, es sin duda un tema que trasciende, dependiendo justamente hace muchos años, una reforma, pues solo 1 de cada 4 colombianos, es una cifra que ya hemos dado aquí, logra pensionarse. Por eso es tan apasionante, por eso hay muchas diferencias en este asunto a la hora de tratarlo. Estefano Farné es director del Observatorio de Seguridad Social de la Universidad Externado, columnista del periódico El Tiempo. Buenas noches, bienvenido a Zona Franca, señor. Muy buenas noches. También está esta noche con nosotros Óscar Becerra, que es profesor de la Universidad de los Andes. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Se une Oliver Pardo, que es profesor en Economía de la Universidad Javeriana. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Pues quiero comenzar con usted, Oliver, preguntándole, a raíz de las declaraciones del presidente Iván Duque, que es el que vuelve a poner la llaga, el dedo en la llaga, ¿cómo podemos entender esta jugada? ¿Qué lectura le están dando ustedes? Pues es un anuncio para el cual no se han dado muchos detalles. No hay una novedad en el sentido de que los fondos de pensiones vienen invirtiendo en obras de infraestructura desde hace mucho tiempo, pero ciertamente es algo extraño que salga el presidente de la República haciendo un anuncio sobre el manejo de las inversiones que hacen las AFP. Óscar. Sí, pues en realidad creo que ahí es donde está la novedad y eso es el llamado de lo que llama la atención en esta discusión, y es que finalmente las AFPs tienen el mandato de buscar las mejores inversiones para sus afiliados, y en ese sentido los proyectos de infraestructura se pueden encontrar en el portafolio y de hecho ya se encuentran. El punto es que un anuncio como el que se hizo el día de ayer sí manda un mensaje muy controversial, en el sentido en que afecta la discusión de qué tan independientes son las AFPs de las decisiones del gobierno, por un lado, y por otro lado, qué tan independientes son las AFPs de los conglomerados a los que pertenecen, en donde también hay grupos que son jugadores grandes en la estructura en la construcción de infraestructura. Sí, Estefano. Bueno, yo creo que Óscar sí dijo lo que hubiera dicho yo, sí. En realidad, no solamente en Colombia, sino en muchos países, sobre todo los sistemas pensionales que son jóvenes, que tienen excedentes, termina que parte de estos excedentes se invierten, entre otras cosas, en grandes obras de infraestructura, ¿sí? De manera que esto no es una novedad, tampoco es una novedad que las AFP están financiando obras de infraestructura en este país, ¿sí? De manera que sí coincido con lo que dijo Óscar, ¿sí? Aquí el problema, a mi manera de ver, es está bien que inviertan en infraestructura, pero sí es el mejor rendimiento que pueden derivar los afiliados de una inversión de las AFP. Yo creo que esta es una primera pregunta que hay que hacerse, y la segunda es si sí hay independencias entre propiedad de las AFP y propiedad de la constructora y gestora de los tramos viales que se quieren construir. Oliver.
No, pues definitivamente creo que hay un tema de, como dice Stefano, de conflicto de intereses. Y es natural que la gente sospeche de anuncios como este en un contexto político como nos encontramos, y justo después de que han habido denuncias sobre posibles manejos que tal vez no sean los mejores para los cotizantes. Si tú me prestas una plata y yo puedo invertirla en lo que es mejor para ti, pero también puedo invertirla en un negocio propio, pues tengo un conflicto de intereses y es una preocupación. ¿Eso es un acto político? ¿Usted le da esa lectura? Digo, muchas voces han dicho que es un acto político del presidente Iván Duque. Es muy desafortunado que se pare el gremio de las AFP al lado del presidente Iván Duque a anunciar una decisión que según ellos es supuestamente técnica. Oscar. Sí, es un anuncio que no debió, o sea, las AFPs ya vienen haciendo esto, no había necesidad de enrarecer el ambiente más enfocándonos en ese tipo de discusiones y anuncios que finalmente ya se vienen haciendo. ¿Es político para usted? Sí. Es un respaldo, digo, se puede entender como un respaldo a los fondos privados de pensiones. Si usted lo quiere ver como un ataque, digo, para algunos, las declaraciones de Gustavo Petro de tomar el dinero, si esa fue la interpretación que se hizo desde algún sector. Pues fue una interpretación que se hizo, pero de todas maneras yo no la creo acertada tampoco. O sea, esta discusión ha estado llena de sombras y de discusiones en donde algunos dicen, interpretan las palabras de otros. O sea, creo que aquí tenemos que esclarecer y dejar sentar muchas cosas y aclarar muchos elementos claves que son muy importantes para el debate, pero están chocándose simplemente por las interpretaciones de que a cada uno le estamos dando. Esto fue un tema de interpretación. Por esta mesa ya han pasado muchas personas que han hablado de este asunto, que han tratado de descifrar, si se puede decir de esa manera, lo que quiso decir el candidato Gustavo Petro. ¿Qué quiso decir Gustavo Petro cuando dijo que iba a meterle mano a los fondos de pensiones? Entonces, ahí hay que partir en dos la discusión. ¿Listo? Lo primero es lo que dice el candidato y lo segundo es lo que dice el grupo programático, el equipo programático, el equipo económico. Entonces, y volviendo un poquito hacia atrás, el problema o una característica única que tiene el sistema pensional colombiano es que tiene dos regímenes en competencia. Eso es único. El único otro país que tiene ese tipo de características es Perú. Solo nosotros dos. Y cuando nosotros generamos ese sistema de competencia en 1993, entonces lo que terminó pasando es que en lugar de irnos por uno de los dos sistemas, capitalización, que es el de las AFPs, o reparto, que es el de Colpensiones, dijimos, dejémoslos competir. Pero no es una competencia clara porque en un caso tiene una serie de beneficios y condiciones y en el otro caso otra serie de beneficios y condiciones. Entonces, claro, cuando se empiezan a pensionar, o sea, cuando se acaba el régimen de transición hace unos 5 o 6 años, los pensionados empiezan a encontrar con que los que se pensionaron por un lado tienen unas pensiones mucho más altas comparados con los del otro lado. Los de las Colpensiones reciben pensiones significativamente más altas que los de las AFPs. Y eso empieza a generar inconformismo y una solución que se ha planteado es eliminemos ese tipo de diferencias. Una forma es eliminando competencia. Entonces, ¿cómo eliminamos competencia? Una de las propuestas que está en el aire es lo que llaman la propuesta de pilares. ¿Qué es la propuesta de Gustavo Entonces, la Petro? propuesta de pilares es integremos las dos, pero es que pilares es muy amplia. Pilares puede ser casi que cualquier cosa. Como la puso Gustavo Petro y el equipo programático, es hagamos un pilar donde las personas, los primeros 4 salarios mínimos que gane una persona, o sea, personas que ganen 4 millones o menos, solo contribuyen al pilar de reparto y por encima de esos 4 millones contribuyen a una cuenta de ahorro individual, a lo que sería una AFP. Pero 96% de las personas en Colombia cotizan por menos de 4 millones de pesos. De los que cotizan, 96%. De los que cotizan, 96% cotizan por menos de 4 millones de pesos. Entonces, en la práctica, eso lo que diría es, volvamos a un sistema de reparto. Sí, Estefan. No, mire, es que yo no sé de quién salió la interpretación de la expropiación, porque, bueno, yo no sigo los discursos de Gustavo Petro, ni Twitter, ni nada, ¿sí? Pero si uno se va al programa de gobierno de Gustavo Petro, ahí está bien claro, es lo que decía Oscar, es implementar un sistema de pilares, punto. Y un sistema de pilares no expropia absolutamente a nadie. Es un sistema que, entre otras cosas, está respaldado por el Banco Mundial y por la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? De manera que yo no le veo nada
de excepcional en esto. No le veo ninguna expropiación y no entiendo por qué se quiso interpretar bajo este punto de vista. ¿Es mal interpretado? ¿Fue mal interpretado el candidato Gustavo Según Petro? según lo que está escrito en el programa de gobierno, sí. Bueno, pues dicho esto, quiero entonces que entremos a la discusión porque les decía hace unos instantes, estamos hablando nuevamente de pensiones por cuenta del presidente Iván Duque, que se mete en la discusión, hace un acto público con los fondos privados de pensiones como una especie de respaldo. Han sido interpretado esta salida del presidente Iván Duque, que le manda un mensaje a Gustavo Petro sin mencionarlo. Esa propuesta que yo escuché en estos días que decía, vamos a echarle mano a los fondos de pensiones privados, que porque son recursos públicos. No, señor, esos no son recursos públicos, son recursos del pueblo colombiano, de cada ahorrador para su sistema de pensión. Y echarle mano a eso es un robo y es un atraco. Y el que quiera tratar de revestirla de cierta rimbombancia, falsedad. Oliver, ahí está el presidente Iván Duque diciéndole, echarle mano es un robo. Le dice a Gustavo Petro sin mencionarlo. Bueno, ciertamente, como decía Oscar, una cosa es la propuesta programática que no tiene nada de extraordinaria y otra cosa son los anuncios que hace Gustavo Petro públicamente. Y claramente Gustavo Petro sale a anunciar que el ahorro pensional debería usarse para las inversiones públicas. Y eso puede interpretarse de muchas formas. Se refiere a los flujos que se van a generar con el sistema de pilares o se refiere al stock ya acumulado. Eso no queda claro del anuncio de Gustavo Petro, pero si uno se sigue por lo que está en el programa, es sencillamente... ¿Cuál es la diferencia entre Gustavo Petro, entre la propuesta de Gustavo Petro y lo que está haciendo Iván Duque? Mucha gente diría que es una gran diferencia en el sentido de que, por un lado, básicamente Gustavo Petro, en el escenario la interpretación más maligna de expropiación es sencillamente coger el stock de lo que ya se ha ahorrado y utilizarlo para inversión en infraestructura. Eso tiene la ventaja de que no hay que aumentar los tributos para financiar la obra de infraestructura, tiene la gran desventaja de que obviamente sería una expropiación. Eso es la interpretación más maligna de las declaraciones de Gustavo Petro. En la propuesta de Iván Duque básicamente ya hay un ahorro acumulado, ese ahorro se invierte en obras de infraestructura, pero por supuesto el capital y los retornos de esas inversiones van a los cotizantes. El problema es que obviamente esas inversiones necesitan pagarse, requieren de tributación, requieren de peajes y si el contribuyente y el cotizante son la misma persona, pues realmente el efecto neto puede terminar siendo muy parecido. Oscar, la diferencia entre las dos propuestas que están sobre la mesa, yo creo que ya hemos tenido suficiente explicación por parte de ambos, pero para que usted nos ayude a explicarle a los televidentes cuál sería la gran diferencia entre una y otra. Pues supongamos que tenemos una vaca lechera. Sí. Y tenemos dos opciones. Una, nos hacemos un asado bien chévere, o dos, le seguimos financiando un almuerzo más pequeño, pero produciendo leche de aquí en adelante. La una matarla y la otra ordeñarla, ¿le entiendo? Exactamente. Entonces, esos son los dos casos extremos. Yo no creo que, y de acuerdo con lo que presenta el equipo programático, pero que deberíamos pedirle mucho más a los candidatos que sean mucho más claros en sus propuestas porque están muy llenos de ambigüedades y de terrenos grises. Sí, esto sí va a ser imposible. Entonces... no sé si te acuerdas, en las otras elecciones el candidato Fajardo dijo hay que aumentar la edad de pensión y ahí se armó el zafarrancho y... Sí. Pero para allá vamos. Yo creo que... Todos dijeron que no. Nosotros aquí todos estamos de acuerdo que hay que subir la edad de pensión. Pero ellos allá dicen que no. Los candidatos no. Hay que verlos de presidentes. Sí. Sí, hay que verlo, bueno, hay que verlo antes como candidato a presidente, después como presidente y por el otro lado como técnico. Sí, sí. Pero sí, algo clave es que hay un montón de ambigüedades en las propuestas y que son de verdad, aquí el diablo está en los detalles. Y hay un montón de detalles que no son claros en las propuestas y que son muy importantes y deberían ser aclarados para saber de verdad como por ejemplo, qué tipo de reforma pensional. El más importante, para mí hay dos muy importantes. Uno, ¿cómo cambiarían para aquellos candidatos que proponen el sistema de pilares, cómo cambiarían los beneficios en el sistema de colpensiones? Porque el sistema de colpensiones en este momento tiene unas fórmulas de tasa de reemplazo, o sea, cómo se calcula la pensión, en donde se están otorgando
subsidios altos a aquellos pensionados que ganan más. O sea, entonces, parte de nuestros recursos se están yendo hacia las personas de más altos ingresos. Entonces, digamos, desde un punto de vista, pues pensando en la distribución y con un país tan desigual como Colombia, en realidad lo que deberíamos es estar mirando cómo organizamos que esos recursos no se vayan para esa punta de la distribución, sino se vayan para el segundo problema clave, y es cómo vamos a ayudar a, tú decías que 1 de cada 4 colombianos se pensiona, cómo vamos a ayudar a esos 3 de 4 colombianos que no se pensionan, y 2 de esos 3 están en extrema vulnerabilidad a la pobreza. Entonces, ahí es donde estamos pensando, y hay que preguntarle a los colombianos si tenemos un peso para darle al sistema pensional, ¿dónde lo queremos redirigir? Sí, Oliver. Yo creo que irónicamente la mayoría de candidatos presidenciales coinciden en algunos puntos respecto a la reforma pensional. Y es en particular que hoy en día la mitad de los trabajadores no cotiza pensiones. No hay cobertura para esas personas. Y mucha gente va a llegar a su edad de vejez sin una pensión. Irónicamente, la fórmula que casi todos sugieren es fortalecer el programa de Colombia Mayor, que es en el fondo un sistema de reparto distinto a Colpensiones, donde los quienes no alcanzan a pensionarse reciben unos subsidios. Y en eso no hay mucha diferencia entre los 3 programas, son las diferencias respecto a los montos, respecto a la cobertura, pero es una parte que ellos básicamente coinciden. Ojalá fueran las propuestas mucho más ambiciosas en términos de cobertura, porque al menos, como mínimo, la mitad de la gente no va a conseguir pensión. ¿Cómo van a llegar ellos a la vejez? ¿Cuántas personas cotizan en este momento en Colombia? Alrededor de la mitad. De los trabajadores activos, alrededor de la mitad. En áreas urbanas. En total, si contamos los trabajadores agrícolas o rurales, es 40%. Aproximadamente el 40%. Y de ese 40%, ¿cuántos alcanzarían a pensionarse o a recibir una pensión digna? A este ritmo no todos ellos, porque no todos ellos alcanzarían a completar las semanas requeridas ni en el sistema de reparto ni en el sistema de ahorro obligatorio. Y ese es un punto muy importante, y es que no es que la gente no cotice. O sea, aquí en Colombia siempre decimos 40% de las personas cotizan, pero no siempre son las mismas, no siempre son el mismo 40%. Entonces, muchas personas llegan o sea, si uno mira las estadísticas del número de afiliados a los fondos de pensiones, alrededor de 25 millones de personas están afiliadas. Sí. Estefan, señor. Sí. Quería preguntarle si usted... El 25% de la población en edad, que ya ha pasado la edad de pensión, recibe una pensión en este país. ¿Sí? Sí. Entonces, el 40% está cotizando y un 25% alcanza a tener una pensión. Que es una pensión, sin embargo, que incluye también los sobrevivientes y la invalidez. ¿Sí? Entonces hay más hogares cubiertos, en principio. Pero quiero detenerme entonces en el ejemplo que usted ponía para que hablemos del ejemplo que planteaba usted sobre la vaca. Estefano, ¿a usted le suena el ejemplo de la vaca? ¿Le parece que no es tan así? Mire, yo te doy mi interpretación de lo que dijo Gustavo Petro. Hoy Colpensiones está recibiendo desde el Estado 11.5 billones de pesos para pagar las pensiones que debe pagar. ¿Sí? Sí. Si yo implemento un sistema de pilares, gran parte de estos 11.5 sin tocar ningún derecho ya adquirido, es decir, sin expropiar ningún afiliado, sino que lo que hay ahí siguen los fondos de pensión. Solamente los nuevos que entran cotizan al primer pilar de Colpensiones. Entonces, pues yo me ahorraría los 11.5 billones de pesos. Tengo 11.5 billones de pesos, ¿en qué lo puedo gastar? Pues lo podría gastar en hacer obras, ¿sí? Ahora, esto es una parte del juego, pero si yo introduzco un sistema de pilares y al mismo tiempo no modifico los parámetros pensionales, la edad, la semana, ¿sí? La fórmula de la tasa de reemplazo. La fórmula, hay varias cosas, ¿sí? La tasa de cotización, todos estos parámetros, ¿sí? Lo que estoy haciendo es
me va bien ahora en el corto plazo, pero en el largo plazo voy a hacer las cosas aún más complicadas, ¿sí? Y se necesitará un ajuste aún más drástico. De manera que la propuesta de pilares, a mí me parece que es una propuesta buena. A mí me gusta la propuesta de pilares, pero sí debe ser acompañado por un cambio paramétrico en el sistema pensional, porque no hay otra. Es decir, una reforma, Oliver, es decir, vamos indiscutiblemente, porque Gustavo Petro, lo decíamos hace unos instantes, no es el único candidato que tiene una propuesta pensional basada en ese sistema de pilares. Lo que quiere decir, Estefano, es quien quiera que llegue a imponer ese sistema de pilares, indiscutiblemente tendrá que impulsar una reforma pensional. Es que el sistema de pilares es una reforma pensional. Y como mencionaba Oscar, se trata de eliminar la competencia que hay entre los dos sistemas. Y precisamente Estefan señala un peligro, que es la sostenibilidad que tiene eso en el largo plazo si no se cambian otros parámetros. Es que básicamente la reforma puede tener muchas dimensiones. Una dimensión de que pasarnos todos al régimen de reparto, pasarnos todos al régimen de ahorro individual, o hacer una combinación donde dejemos de competir un régimen con el otro y hacemos el sistema de pilares. Irónicamente, pareciera que muchos candidatos convergen hacia al sistema de pilares, precisamente porque hay unos problemas de flujo de caja que hacen que pasar de una vez a un sistema de ahorro individual puede ser bastante complicado. Pero por supuesto, como menciona Estefano, ajustar los parámetros del sistema de reparto sería necesario si queremos un sistema de pilares. Dicho eso, estas reformas, bajo las normas que hay actuales, llamémonos sistema de pilares, sistema de reparto, sistema de ahorro individual, eso no va a afectar a la mayoría de la población. La población más pobre no se ve afectada directamente por este tipo de reformas porque ellos no van a alcanzar a pensionarse. A pensionarse, sí. Oscar. No, y en ese sentido, para mí, las palabras reforma pensional se quedan cortas. Aquí lo que necesitamos es un sistema de protección económica para la vejez. Eso es lo que nosotros necesitamos. En este momento tenemos elementos de ese sistema, pero están totalmente desarticulados. Entonces, por un lado está el programa Colombia Mayor, que está bajo la dirección del Departamento de Prosperidad Social, donde hay unos parámetros y unas elecciones y se focalizan subsidios a las personas más vulnerables. Por el otro lado está el Sistema General de Pensiones, que nuevamente cubre a 1 de cada 4 adultos mayores. Más o menos las cuentas serían: uno de cada 4 adultos mayores recibe Colombia Mayor, 1 de cada 4 adultos mayores recibe pensión, y los otros 2, que regularmente no son ni los más ricos ni los más pobres del grupo, se quedaron expuestos a cubrir sus propios riesgos. Y sus riesgos son muy sencillos, o sea, nosotros en la medida en que vamos envejeciendo y que vamos aumentando nuestra edad, no nos va a haber un punto donde no vamos a poder trabajar y nuestros riesgos económicos los va a tener que asumir alguien, probablemente nuestra familia, si estamos en ese grupo. Entonces, el Estado, en su función de asegurador social para tratar de ayudar el bienestar de la población, debería tratar de generar un sistema que articule estos dos programas, que complemente con otros programas, como por ejemplo el programa BEPS, que es un programa que ofrece ingresos vitalicios a las personas que compren un producto llamado BEPS, y que los articule y los unifique. De esa manera tendríamos una política integral para la protección económica a la vejez. Eso es lo que necesitamos. Estefan. Bueno, a mí me gustaría recordar que tanto la propuesta de Sergio Fajardo como la de Gustavo Petro incluyen también una pensión básica de medio salario mínimo. 500.000 pesos. Que es medio salario mínimo, para más o menos unos 3 millones de personas. ¿Sí? Que eso es un montón de plata. Si tú consideras que en este momento Colombia Mayor tiene 1.700.000 beneficiarios a los cuales se le paga 80.000 pesos, pues es un cambio muy grande. ¿Sí? Sí. Entonces, debemos reconocer que también las propuestas pensionales incluyen también llegar a las personas más vulnerables, ampliando tanto la cobertura como el monto del subsidio que recibe. Es decir, pasar de 80.000 a 500.000 es una cosa grande, ¿sí? Y aquí surge si hay espacio fiscal para sacar todo este dinero, en vista de que
ya sabemos que debemos hacer una reforma tributaria para cubrir un hueco que viene desde atrás. Sí. De manera que es muy complicado. Pero ¿por qué suena disruptivo? ¿Por qué suena mal y por qué sabe mal si el presidente Duque toma 4.5 billones de pesos, es decir, avala y respalda y sale en la fotografía, y el señor Gustavo Petro hace un anuncio similar, y por qué suena disruptivo? Yo creo que aquí hemos coincidido que pues no es nada. Que en realidad todos esos son anuncios al aire mediático. Sí, pero digo, si lo dice Gustavo Petro es mal, pero si lo dice otra persona está bien. Pues si lo dice Gustavo Petro, Iván Duque dice que está mal. Si lo dice Iván Duque, Gustavo Petro dice que está mal. Entonces ahí estamos en ese choque, pero en realidad lo que es importante es, si queremos extender la cobertura a esa población que en este momento no tiene acceso o está expuesta o vulnerable a la pobreza, vamos a necesitar un esfuerzo fiscal importante. Y ese esfuerzo fiscal es, y es una cuenta fácil, o sea, 500.000 pesos mensuales por 12 meses son 6 millones de pesos para un adulto mayor. 3 millones de adultos mayores recibirían eso, estamos hablando de 18 billones de pesos. Que es la cuenta que hace Gustavo Petro. Casi 10% del ingreso tributario que recibe Colombia en un año. Estamos en Zona Franca, estamos hablando nuevamente de pensiones por cuenta del presidente Iván Duque. A propósito, en Colombia, el 26% de los adultos mayores viven en condición de pobreza, superando países de la región como Ecuador con el 23% y Perú con el 21%, según la Universidad de los Andes. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de pensiones, que según Asofondos hay 33 billones de pesos invertidos en proyectos de cuarta generación. Transporte en concesiones, aeropuertos, colegios y hospitales son algunos de los sectores donde está ese dinero. Oliver, ¿por qué suena tan, le decía yo, por qué suena tan disruptivo que lo diga Petro y no que lo diga el presidente Iván Duque? Bueno, de nuevo acá hay un problema, y es básicamente qué hacen los fondos de pensión con el ahorro pensional. Y naturalmente hacen muchas cosas, como invertir en títulos de deuda pública, invertir en el mercado accionario, invertir en infraestructura. Eso es completamente normal. La pregunta es con qué criterios los fondos, las AFPs invierten esos dineros. Y la pregunta es si lo hacen con el objetivo de maximizar la rentabilidad para un nivel de riesgo dado. Y cuando sale Asofondos al lado del presidente a hacer este tipo de anuncios, da la sensación que se hizo con un criterio político y no un criterio técnico. Y es normal que la gente se sienta ansiosa preguntándose qué es lo que están haciendo con mi ahorro pensional. ¿Lo van a invertir en quién? ¿Quién va a manejar ese dinero? ¿Es esa inversión la que me da mayor rentabilidad? ¿No hay acaso un conflicto de intereses que las constructoras sean precisamente tengan como dueño precisamente a uno de los dueños de la AFP más grande del país? Creo que son preguntas válidas, y el hecho de que salga Asofondos a anunciar eso al lado del presidente genera más dudas. Usted menciona dos cosas, riesgo y rentabilidad, que muchos dicen son bajitas. ¿Usted cree que son bajitas? Es todo un debate, porque básicamente todo depende de cómo calcular la rentabilidad. Tú miras básicamente cuánto rinden las cuentas de ahorro individual, tienes un número. Pero hay que tener presente que de lo que tú cotizas, no todo lo que tú cotizas entra a tu cuenta de ahorro individual. Hay una parte que se va a seguros, hay otra parte que se va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y hay otra parte que se va a una comisión de administración. Dependiendo de cómo contabilices esa comisión de administración, tu rentabilidad puede ser o relativamente decente o incluso muy baja. Pero es importante, es un ejercicio financiero complejo, porque no se trata solamente de mirar cuánto has invertido y cuánto tienes ahora, sino trata de mirar qué hubiera pasado si hubieses invertido ese dinero en otro activo o en otro portafolio, y compararlo con el desempeño que han tenido las AFPs. Sí, Estefano. Mire, es que yo diría el peor problema de las comisiones en este país es que son fijas, ¿sí? Y son siempre el 3%, entonces no hay competencia. Es decir, a mí me da lo mismo estar en una AFP que en otra, porque siempre tengo que pagar el 3%, ¿sí? No debería ser así. Las comisiones de administración, es decir, lo que va a las AFP, debería ser una cosa, y las primas por seguro que se pagan a las compañías de seguro deberían ir por otro lado, ¿sí?
en ambos casos, seguramente podemos rebajarlas. Pueden ser inferiores al 3%. La comisión de administraciones de las AFP sí definitivamente puede ser inferiores. Nosotros tenemos cálculos a nivel internacional que con los mismos datos que proporciona la Federación Internacional de AFP, Colombia claramente no es entre los países que cobran comisiones bajas, de manera que hay campo para reducirlo. Entre otras cosas, la misión de empleo dice que habría que reducir las comisiones. El reciente informe de la OCDE sobre Colombia también da indicaciones en este sentido. Yo creo que en esto sí estamos de acuerdo. Este Lo que debate pasa ha es que es el suscitado... 3%, ¿sí? Es decir, tú siempre le debes pagar a alguien porque te administra El tu dinero. patrimonio, ¿sí? Entonces, pues, no lo puedes reducir a cero, pero algo sí se puede reducir. Y si pasamos a un sistema de pilares, yo quisiera resaltar que un beneficio del sistema, dos beneficios del sistema de pilares. Uno, que reduce automáticamente los subsidios a las personas de ingreso más alto. Automáticamente. Porque te va a dar a lo sumo el subsidio que daría a las personas de 4 salarios mínimos, no a las personas de 25 salarios mínimos. Que son las ¿Sí? megapensiones. Entonces automáticamente, cualquier decisión que vaya hacia la conformación de un sistema de pilares, automáticamente reduce y de forma muy importante el subsidio a la pensión más alta. El segundo punto es que también permite reducir el premio que hay que pagar para los seguros de invalidez y sobrevivencia. Y además cubrir el riesgo por la pensión de salario mínimo, ¿sí? Entonces, hay posibilidades de reducir las comisiones que se cobran, en este caso en el régimen de ahorro individual, que sin embargo pues lo cobran también Colpensiones, ¿sí? No es que también Colpensiones se recibe el 3% de la comisión y lo divide entre administración y cobertura de riesgo para invalidez y sobrevivientes, ¿sí? Pero estos son gastos que sí se pueden reducir y que pueden ir a beneficio del afiliado. Además, como dijo Oliver, que si implemento un sistema de pilares, yo ya no necesito el aporte del 1.5% por garantía de pensión mínima, de manera que un sistema de pilares, entre otras cosas, me permite por lo menos subir las contribuciones netas en las cuentas en por lo menos 2 puntos porcentuales, 2.5 porcentuales, que esto en el largo plazo de este puede sistema ser de pilares, importante. de este sistema de pilares, Oscar, tenemos antecedentes, tenemos ejemplos para mirar en otros países del mundo donde uno pueda decir esto ha funcionado, ha servido o definitivamente ha fracasado. Hay algunos países europeos que han migrado a ese tipo de esquema, pero regularmente ese tipo de esquemas se enfocan en un pilar mucho más bajo, pilar de reparto mucho más bajo, no necesariamente cubriendo 96% de los trabajadores que contribuyan solo a ese pilar. O sea, aquí sí entiendo que al limitar a 4 salarios mínimos estamos poniéndole un límite superior a cuánto sería lo máximo que puede recibir un pensionado a partir del pilar de reparto, a partir de Colpensiones, pero en ese grupo de población todavía hay una serie de subsidios que siguen siendo relativamente costosos para el pilar de reparto y que al pasar todas las personas a ese sistema generarían una presión fiscal más hacia adelante. Entonces, no es solo reorganizar los gastos ahorita y tener un efecto de caja relativamente bueno para el fisco en esta primera parte que liberaría recursos y nos permitiría invertir, sino que si no limitamos y si no cambiamos, como dice Estefano, la medida y la fórmula. La fórmula y los parámetros del sistema en el esquema de reparto, estaríamos otra vez, en este caso, actualmente no tenemos una bomba pensional por una simple y sencilla razón.
no mucha gente se pensiona. Entonces, mucha gente contribuye, poca gente se pensiona. En ese caso, podemos seguir con un déficit relativamente bajo de aquí en adelante. En la medida en que nos cambiemos a un sistema únicamente de reparto, volveríamos a impulsar esa presión fiscal. Y eso es algo importante y algo que hay que tener en cuenta, y hay algo que tenemos que pedirle a los equipos programáticos que nos aclaren. Sí. Y algo que te quería mencionar antes de que nos vayamos de ahí, señor, es, independiente de si continúa la competencia, si cambia la competencia, si nos movemos a pilares, algo fundamental y que tiene que ver con los rendimientos es que cualquiera de las propuestas que se están barajando por ahí tiene al menos una parte de ahorro individual, de cuentas de ahorro individual. Y unas cuentas de ahorro individual también, o sea, dado ese componente, también una reforma al sistema de protección económica de la vejez debería entrar a hacer cambios fundamentales en la forma como se está manejando el capital por parte de las AFPs. Y entonces ahí creo que hay un debate grande, sobre todo en términos de lo que ya mencionó Estefano, porque las comisiones son fijas. Las comisiones deberían basarse en desempeño. Si al fondo de pensiones le va, si al fondo de pensiones le va bien manejando la plata, gana el pensionado, pero si le va mal, también gana la AFP, porque la AFP siempre cobra lo mismo, independiente de si nos va bien o nos va mal. Porque hay tan poca competencia entre fondos de pensiones, solo tenemos 4. Originalmente teníamos 8, porque ahora solo tenemos 4. De verdad, esa rentabilidad que tenemos en este momento es lo mejor que podríamos tener. Y dada la caja regulatoria que tenemos, es todo un paquete que debería ser incluido también en la discusión de reforma pensional. Oliver. Bueno, yo creo que, de nuevo, hay todo un tema muy grande respecto, por ejemplo, al manejo del portafolio, al manejo de las comisiones. También vale la pena aclararle al público que de lo que se paga el empleador, como cuando contrata a alguien de manera formal, básicamente el 16% corresponde a la cotización. Y de ese 16%, 3 puntos porcentuales corresponden a seguros y comisión, otro 1.5 puntos porcentuales corresponde a Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Eso suma 4.5 puntos porcentuales, no de la cotización, 4.5% del salario. Hay temas que no se tocan mucho, y es que básicamente si yo gano un salario mínimo o gano 10, lo que yo pago en términos de Fondo de Garantía de Pensión Mínima, comisiones, seguro, es 4.5% de mi salario. Eso no debería ser así. Es inexplicable que una persona que gane un salario mínimo tenga ese impuesto implícito dependiendo cómo cuentes el seguro, de entre el 3 y el 4.5% de su salario. Yo sí creo que la tasa de cotización debería estar condicionada a cuánto se gana. Si alguien, personalmente pensaría que alguien que se gana un salario mínimo debería estar exento de hacer cualquier tipo de aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de seguro previsional y de comisión de administración de al menos un porcentaje de su salario mínimo. Puede ser la mitad, puede ser todo el seguro. Y para compensarlo suena más conveniente que personas que a partir de un salario mínimo en adelante sea un porcentaje más alto. Eso es una fórmula que puede hacer que la gente que gana muy poco no tenga que asumir esos costos a la hora de ser contratados. Mire, hay muchas personas alrededor del debate sobre las pensiones que se han interesado justamente en ese tema porque los políticos, porque las personas que son figura pública lo han puesto sobre la mesa y se han hecho muchas preguntas y quiero trasladárselas a ustedes para que nos ayuden a despejarlas porque son muchas las dudas. Quiero comenzar con usted, Oliver, preguntándole sobre las personas que se enteraron por el presidente Iván Duque que su plata, la plata que tienen en el caso de los fondos privados se utiliza para financiar o para poder prestarlo, eso es una especie de préstamo para financiar obras de infraestructura en el país. ¿Es posible que una persona diga, no me interesa, mi plata no, mis ahorros no los utilicen en ese proyecto, no estoy interesada? María Camila, este punto es neurálgico y es que básicamente hay una discusión sobre de quién es la plata de quién es el ahorro pensional. Claramente, si Porvenir administra mi ahorro pensional, ese ahorro no es de Porvenir, ese ahorro no es de Sarmiento Angulo, ese ahorro, dicen, es de uno. Pero desafortunadamente el tema de ahorro pensional
el tema de la propiedad del ahorro es un poco difusa. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo voy a tratar de retirar mi ahorro pensional, si yo trato de mirar cómo está invertido, si yo trato de hacerle un uso distinto a lo que se supone que es mi ahorro, yo no tengo la capacidad de hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una hipoteca y tengo que pagar una tasa de interés del 12% anual, cuando lo que tengo ahorrado me rinde el 4 o 5%? ¿Puedo yo ir a retirar mi ahorro pensional? No funciona como las cesantías. No funciona como las cesantías. Yo no puedo ir a retirar mi ahorro y pagar mi hipoteca. Yo no puedo usar parte de mi ahorro pensional e invertir en educación. Yo no tengo grados de libertad para el manejo de mi ahorro pensional. Y eso es un grave problema porque sencillamente el ahorro no se siente como propio. Y cuando el ahorro no se siente como propio, pues realmente no se hace tanto esfuerzo para restringir movimientos políticos. Pero eso no es justamente la prenda de garantía de que no se utilice para otra cosa distinta que asegurar la vejez. El problema es el siguiente. Tú haces un ahorro, pero la medida que tú tienes unas necesidades de gasto, tú también puedes terminar endeudándote. Y si tú te endeudas a una tasa de interés mayor que lo que te rinde el ahorro, finalmente te lleva a una situación que estás peor que si no te hubieran obligado a ahorrar. Entonces yo sí creo que hay un tema respecto al uso que se le hace al ahorro, si realmente tiene sentido que la gente sea obligada a ahorrar y si se le debe dar a la gente o no la posibilidad de utilizar ese ahorro pensional como ellos consideran más conveniente. No, en eso sí yo soy... o sea, a mí me gusta mucho este debate, sobre todo porque ha permitido visualizar para los colombianos la importancia que ellos tienen como jugadores en el sistema pensional. O sea, todas las personas, los 17 millones de personas que están afiliadas en este momento al sistema de régimen de ahorro interno de las AFPs, ahora han escuchado por lo menos que ahí está su plata y esa plata es de ellos. Efectivamente, la estructura ¿por qué se impone ese ahorro obligatorio? Ese esquema de ahorro obligatorio, precisamente era por lo que mencionabas hace un momento, y es que el ahorro obligatorio tiene como fin prevenir que todos nosotros tendemos a preferir mucho más el presente que el futuro. Entonces, si tenemos una necesidad de caja ahorita fundamental, entonces preferimos gastar la plata ahorita que gastarla más adelante. Y eso lo que significa es que ese sesgo o esa preferencia por el presente termina perjudicando mi ahorro pensional y puedo terminar con mucho menos capital del que de verdad necesito al final de mi carrera. Y ahí hay una prueba fundamental en las devoluciones de aportes. La mayoría de personas teniendo la posibilidad de recibir una renta vitalicia ahora a través de los BEPS, aún así prefieren que les devuelvan la plata una encima de otra, una devolución grande o pequeña, el monto que sea, que invertirla en ese tipo de título valor que le garantiza un ingreso el resto de la vida. Sí. Estefano, su lectura sobre lo que están pensando, lo que se están preguntando los ahorradores, las personas que cotizan en Colombia. Bueno, yo quisiera recordar que sí, el dinero es de los afiliados, pero la administración no. Sí, pero no. Y ese es un buen punto. Y yo no sé cómo se llaman, si se llama junta directiva de las AFP, ¿sí? Existe un solo representante de los afiliados que tiene voz más no voto. Entonces, muy poco puede decir acerca de cómo se debe administrar cuáles deben ser las grandes directrices, ¿sí? De cómo se debe administrar el fondo de pensiones, ¿sí? Y lo que es más trágico es que estos representantes se eligen en asambleas anuales y nadie va a esta asamblea anual. Nosotros tenemos unos datos de una AFP de hace unos años y se presentaban en promedio 15 afiliados a la asamblea para elegir
sus representantes en la junta directiva. El representante que iba a tomar decisiones para no más de votó. 15 millones, para más de 15 personas. El problema es peor, porque quienes terminan siendo representantes, elegidos como representantes, supuestos representantes de los afiliados, terminan siendo ejecutivos del mismo conglomerado financiero. Si uno mira quién está en la Junta Directiva como representante de los afiliados en protección, están ejecutivos del Grupo Empresarial Antioqueño. Si uno mira quiénes están como representantes de los afiliados en Porvenir, ejecutivos del Grupo Aval. Esos no representan los intereses de los afiliados. Y parte de las buenas noticias de que se dé este debate es que la gente sepa que tiene que apropiarse de estos temas y saber quiénes los están representando y presionar a las AFP para que realmente ellos tengan capacidad de gestionar sus propios portafolios si es que supuestamente es su propio dinero. Creo, Oliver, que esa es la gran conclusión, o por lo menos la gran conclusión que saldrá de la discusión del fondo pensional, de los fondos de pensiones, que según Asofondos, con las inversiones de los recursos que tienen esos fondos pensionales, se han generado 110.000 empleos en el país. Estamos en Zona Franca, al regreso las conclusiones sobre este apasionante y tema que divide en el país. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, seguimos hablando de pensiones, este tema del que a propósito el presidente Iván Duque dijo que en los próximos 10 años se espera que los fondos de pensiones privados inviertan cerca de 174 billones de pesos en diferentes proyectos, muchos de ellos de infraestructura. Oliver, ¿cómo vamos a salir nosotros de este asunto? ¿Cómo va a terminar la discusión alrededor de las pensiones? Mira, yo creo que el tema pensional es muy amplio, implica temas fiscales, temas laborales, pero en el contexto de lo que ha pasado estos días, yo quiero focalizarme en una sola cosa, y es la administración del ahorro pensional. Y en este punto creo que es muy importante que se reconozca que hay un problema de agencia. ¿Qué quiere decir un problema de agencia? Muchos cotizantes le delegan a las AFP la administración de su riqueza. Y es un problema complejo, porque una cosa son los intereses de la AFP y otra cosa son los intereses de los cotizantes. Es importante que la gente sepa en qué se está invirtiendo su dinero y si está satisfecho con el manejo que se le da del dinero. Si la gente no siente ese dinero como suyo, vamos a terminar una situación como la que se dirige Chile. Y yo no me explico por qué la gente que defiende tanto el ahorro individual no se ha pellizcado y no se está dando cuenta que la gente no siente su ahorro pensional como propio, porque no tiene ninguna injerencia, ni su administración ni su uso. Es importante que la gente se entere de estos temas, y es importante que las AFP sean mucho más transparentes en su gobierno corporativo y den muchas más explicaciones a las inversiones que hacen, y que no salgan al lado del presidente dando unos anuncios supuestamente técnicos que, con el contexto que le dieron, terminan siendo más que todo políticos. Oliver. Perdón, Estefano, su conclusión. No, mi conclusión, estoy totalmente de acuerdo. Con Oliver, si tú me permites, yo haría una conclusión totalmente diferente. Claro, adelante. Pero que yo diría, explica lo trágico que es el sistema pensional. Si los modelos actuariales nos dicen que bajo las condiciones vigentes en este momento, si todo funciona sin subsidio, nosotros vamos a tener tasa de reemplazo de las pensiones de alrededor del 30%. Es decir, que si tú ganabas 10 millones de pesos, vas a recibir una pensión de 3 millones de pesos. Esto es de verdad muy poco. La OIT dice que la tasa de reemplazo debería ser del 45%. La OCDE dice que por lo menos vamos hasta el 50% en el último informe, pero fíjese que el promedio en Europa es 59% para los hombres, ¿sí? Entonces estamos muy lejos si es que dejamos funcionar el sistema así como es, como un sistema, por ejemplo, de ahorro individual, bajo las actuales condiciones, vamos a tener pensiones muy bajas hasta para estándares internacionales y hasta para la OCDE, que yo creo que no es una entidad que sí sea como, es bastante estricta en sus requerimientos, ¿sí? Entonces, hay que hacer una reforma pensional. Yo creo que hay que reconocer que hay que subsidiar las pensiones.
Probablemente, definitivamente no podemos mantener subsidios tan altos para las pensiones muy altas, ¿sí? En Chile, por ejemplo, con la última reforma pensional se están subsidiando pensiones que corresponden a 4 millones de pesos colombianos, ¿sí? Que uno diría, uy, este es riquísimo en este país, pero allá sí está recibiendo subsidio del Estado. El sistema pensional tiene un sistema de subsidios a lo largo de la vida que hacen más fácil poder acumular el capital. De manera que uno, debemos ser bien conscientes que si es que queremos eliminar todos los subsidios con los parámetros vigentes, vamos a tener pensiones muy bajas, hasta para estándares internacionales. Entonces debemos cambiar un poco los parámetros. Debemos irnos más tarde a pensionar, probablemente debemos pagar alguito con el tiempo, alguito más de cotización, etcétera, ¿sí? Y que muy probablemente no podemos salir diciendo, no, pues es que los pobres son pobres y yo tengo que darle subsidios solamente a los pobres. Desafortunadamente o afortunadamente hay que pensar que el sistema pensional necesita el apoyo del Estado hasta para pensiones que no son a nivel de pobreza. Sí. Óscar, su conclusión. Entonces, el sistema pensional en este momento es desigual, regresivo, cubre a muy pocos y para los pocos que cubre es muy caro. Entonces, lo fundamental de aquí en adelante, y ojalá que en 4 años no nos volvamos a encontrar en este panel discutiendo exactamente lo mismo, es que necesitamos buscar elementos como sociedad que nos ayuden a encontrar una reforma que, si bien no es perfecta, sea lo suficiente buena para ayudarnos. En ese sentido, es fundamental aumentar la cobertura, y la cobertura va a tener que ser aumentada a partir de un sistema de subsidios, especialmente para aquellas personas que ya están por fuera del sistema, ya están en la edad de retiro y no tienen cómo pensionarse. Un sistema que de alguna manera elimine las desigualdades que hay entre los afiliados y pensionados de Colpensiones y los afiliados y pensionados de la AFP, y que sea responsable fiscalmente con respecto a especialmente los subsidios a las pensiones. Un tema ya para despedirnos, Óscar, frente a la propuesta de los 500.000 pesos, medio salario mínimo, ¿eso es sostenible en el tiempo? Pues hay que preguntarle a los candidatos de dónde la van a financiar. Esa es la pregunta clave, porque si no lo financiamos a través de una reorganización del sistema, vamos a tener que pensar en más impuestos. Pues es una pregunta que le trasladaremos entonces a los candidatos una vez tengamos la oportunidad de conversar con ellos. Estefano Parné, que es director del Observatorio de Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, columnista del periódico El Tiempo esta noche aquí. También Óscar, que estuvo aquí, Óscar Becerra, profesor de la Universidad de los Andes, acompañado de Oliver Pardo, también docente, profesor de Economía de la Universidad Javeriana. Un gusto tenerlos, señores, esta noche aquí en Zona Franca, tratando de entender un poquito este tema complejo de las pensiones, un tema que seguramente seguirá siendo materia de debate, materia de escrutinio. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz resto de noche. Que descansen.